Bienvenidos, una tarde más, un lunes más, al ciclo de formación del Consejo General de la Abogacía, a las conferencias de los lunes, en el que hoy vamos a tratar un tema que es novedoso para todos, para los abogados y también para la institución que lleva a cabo este ciclo formativo, que es el tema del registro de impagados judiciales, las novedades en concreto que podemos destacar sobre este registro, que es un nuevo e innovador servicio de la abogacía española centrada en el mundo de los impagos judiciales. El objetivo del registro de impagados judiciales es luchar contra la morosidad y los incumplimientos de resoluciones judiciales firmes, haciendo uso de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la transformación digital de los despachos. Para ello, se ha creado un sistema de información crediticia, que es el primero y único en el mundo, donde los profesionales del sector comparten en red de manera muy segura información sobre sentencias judiciales como método de prevención y además como una potente herramienta de recobro gracias a la visibilidad al sistema financiero que proporciona la empresa estatal Informa de AMB y la multinacional Experian, lo que mejora potencialmente la tasa de recobro. Hay que destacar que solamente durante el primer año de vida el registro de impagados judiciales ha gestionado más de 30 millones de euros de deuda que hasta su lanzamiento no estaba registrada en ningún otro fichero de solvencia negativa y que por tanto estaba oculta. Por esto es una herramienta del Consejo que facilita y proporciona una información que para todos es de vital importancia profesional y personalmente. Para ello contamos con cuatro colaboradores, cuatro compañeros que nos van a explicar desde la exposición del modelo de negocio, los objetivos, el mercado, qué es el registro de impagados judiciales y su funcionamiento, qué aporta la empresa Informa de AMB al registro, también los acuerdos que hay con Experian y finalmente veremos una demo, ¿no?, del funcionamiento, de cómo funciona en sí este registro de impagados judiciales. Y como decía, para ello contamos con cuatro compañeros. Bienvenidos a los cuatro y muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Ahora voy a pasar a presentaros por orden de intervención. En primer lugar, intervendrá Eleazar González, es responsable de negocio de desarrollo de aplicaciones jurídicas en el Consejo General de la Abogacía. Posee una doble titulación de empresariales con negocios internacionales en la Universidad de Holanda y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional impulsando diferentes proyectos en varios sectores. También contamos con Reyes Rodríguez Zarza. Bienvenida, Reyes. Es responsable del Departamento Jurídico de Registro de Impagados Judiciales y ha ejercido la abogacía durante 17 años, ¿no?, si no me equivoco. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y tiene un máster en Asesoría Fiscal de Empresas y además es experta en prácticas jurídicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Contamos también con Alfred Boyd, que es licenciado en Administración Pública y Economía por la Troy State University de Maryland y en la actualidad es subdirector comercial de Informa de AMB, con una experiencia contrastada de más de 20 años en el sector de la información, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, Alfred lidera el equipo encargado de la comercialización de información en las áreas de riesgo, marketing, legal y compliance. Y por último, contamos con Juan Pardiñas, que es jefe de producto de mercado en Experian, con más de 20 años de experiencia también en el sector de servicios de información financiera, desempeñando durante estos años diversos cargos como Project Manager, Business Analytics, Fraud Manager, Product Manager, responsable de marketing corporativo y desarrollo de negocio. Además, es técnico en informática de gestión, máster en marketing y digital business, programa superior en Big Data, curso especializado en blockchain. Actualmente, Juan Pardiñas es responsable de diferentes proyectos como la plataforma Onboarding Digital, servicios asociados al Buró de Crédito y servicio de prevención del fraude. Muchas gracias a los cuatro por, como os he dicho, por colaborar en este plan de formación del Consejo y no solamente en el plan de formación, sino en impulsar este proyecto y esta nueva herramienta que gestionamos desde el Consejo General de la Abogacía. No quiero entretenerme más, simplemente daros la palabra, Eleazar y a todos los compañeros, de nuevo y nos veremos al final de la conferencia. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Bueno, muchas gracias Marta. Gracias a todos los asistentes y a los que os vais incorporando a esta charla online informativa sobre el registro de impagados judiciales y las novedades realizadas hasta la fecha. Bueno, pues aprovechamos también estos primeros minutos de presentación a que se vayan conectando más participantes, empezando diciendo que algo que seguro estáis escuchando mucho últimamente y es que la transformación digital del sector es un hecho. Incluso aquellas empresas o despachos que se encontraban
en las primeras fases de su transformación digital están acelerando este proceso, y ejemplos como esta videoconferencia que tenemos actualmente, el intercambio, herramientas como el intercambio de documentos en línea que se realizan hoy en día casi a cada hora, la seguridad, la confidencialidad de la gestión de la información, que es importantísima a día de hoy también, y todas esas operaciones necesarias para pues salvar este momento también tan atípico, ¿verdad? Tenemos suerte de que muchas empresas tecnológicas hace años ya estén apostando por esa transformación, y no me quiero imaginar lo que supondría en cuanto a impacto económico y operacional pues esta pandemia hace tan solo unas décadas. La abogacía española, que siempre está desarrollando proyectos que facilitan esta transformación digital, y la labor de los colegiados, pretende con este proyecto pionero en el mundo, pues no solo dotar de herramientas para que faciliten el día a día, sino además, con ayuda de todos, está llamado a convertirse pues, una herramienta al servicio de la justicia y de la abogacía, y durante esta presentación vais a ver por qué. Primero de todos quería explicaros qué alianzas integran este proyecto para explotar esta tecnología exclusiva. Son todas empresas, como podéis ver, de primer nivel, a la altura del proyecto. Por un lado tenemos a Everis INTT Data Group, que es una multinacional de reconocido prestigio especializada en tecnología, entre otros sectores con una fuerte componente de innovación, y que es la encargada de haber desarrollado y de seguir desarrollando nuestro complejo software. Por otro lado tenemos a Informa DIB, una sociedad anónima estatal líder en el suministro de información comercial y filial del grupo CESCE. El Consejo General de la Abogacía Española, por supuesto, como punta de lanza de este proyecto y parte importantísima avalando esa transparencia y esa legalidad en este proyecto. Y por último, y no menos importante, tenemos también a la startup granadina ICIRED, que es la empresa tecnológica que ha desarrollado la idea de negocio y aglutinado a todos estos socios. Si os parece, os voy a poner un poco en situación, os voy a decir pues cuáles fueron los inicios de esta herramienta. La idea original fue de un compañero vuestro de Granada, Enrique Zarza, que además es el fundador de esta última empresa que hemos mencionado, ICIRED, y que en su despacho para el año 2007, cuando llegó la hecatombe del sector inmobiliario, empezaron a llegar las devoluciones de pagarés en grandes cantidades, y Enrique se dio cuenta de que había deudores a los que se le iba a instar en un procedimiento judicial y ya le tenían puesto otro pleito en su despacho con otro acreedor. Es decir, estaban poniendo pleitos en el mismo despacho al mismo deudor con diferente acreedor y no lo sabían. Imaginaros si esto pasa en un despacho de abogados con compañeros trabajando codo con codo, lo que sería a nivel global esa información. Por aquel entonces, pues no se entendía cómo los acreedores, que solían ser los proveedores de material de construcción, no se habían protegido de estos impagos compartiendo información entre ellos, y a raíz de este problema pues se investigó y se dio cuenta de que solo los bancos estaban medio organizados con los ficheros de morosidad tradicionales, y que esa información pues simplemente representaba, como tenéis aquí delante, la parte visible del iceberg. Estos ficheros que recogían esta información provenía pues, de entidades financieras, de los bancos, suministradoras, electricidad, agua, gas, los seguros de riesgo, entidades de telecomunicaciones, etcétera. Eso es la parte que veis visible del iceberg. ¿Y es el gran problema actual de estos datos? Pues que estos ficheros o la deuda que se registran tan solo cubren ese 20%. El iceberg, en este caso, representa la deuda en mora de todo un país, por ejemplo de España o cualquier otro país. Y si tú ahora mismo quieres adoptar una política de riesgo para tu empresa o para un cliente y consultar si la otra parte es solvente o buen pagador, estos ficheros te van a responder con la información que disponen, que es ese 20%. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis rápidamente. Un empresario que tiene su banco al día, que tiene los pagos de los suministros, la compañía móvil, un pequeño crédito solicitado a una entidad bancaria, no aparece en uno de estos ficheros de morosidad tradicional, pero sin embargo puede estar financiándose con las deudas a los proveedores, sin pagar a los empleados, sin pagar el alquiler, es decir, un montón de morosidad que no consta en ningún registro y que corresponde con la parte invisible del iceberg y que estamos
estimamos que representa nada más y nada menos que el 80% de toda la deuda. Por tanto, vemos claro con este ejemplo que falta mucha información para tomar una decisión acorde a la situación financiera de este empresario. Por ejemplo, gran parte de esta información la tenéis vosotros en vuestros despachos, acaban en un cajón y por tanto no se comparte ni para beneficio propio ni para beneficio de otros compañeros. Sobre este supuesto, el registro de impagados judiciales nace basándose en la economía colaborativa, donde las personas puedan compartir dicha información en una plataforma, en este caso las sentencias judiciales firmes, y donde esta información no está llegando a ningún sitio. Además, como luego os explicará mi compañera Reyes, el funcionamiento del RIG es una potente herramienta de recobro porque gracias a la comunicación que tenemos con el sistema financiero a través de estos dos socios que luego pasarán también a exponer cada uno su parte, podemos decirles pues que este señor no paga y tiene una sentencia judicial firme que le avala. Este es nuestro propósito, que de una manera sencilla podáis subir esta información para aprovecharos todos, como ya están haciendo muchos compañeros. Actualmente son, para tener una idea, ya nos lo ha comentado nuestra compañera, son más de 30 millones de euros de deuda subida a la plataforma en un año y medio y cada vez hay más compañeros que exponencialmente crecen mes a mes. Os mostramos en esta siguiente diapositiva algunos datos del Consejo General del Poder Judicial que datan del año 2018 y que en su memoria del 2019 nos reflejan que se han ejecutado unas 2,3 millones de sentencias, lamentablemente miles de ellas infructuosas. El cliente que teniendo una sentencia favorable intenta ejecutarla y se da cuenta que el deudor condenado no tiene nada más que el DNI a su nombre, le crea una frustración y no se ve satisfecho, pues por muy buen trabajo que haya hecho el abogado, por muy brillante que haya sido, si el cliente no cobra la deuda, pues el pleito no sirve de nada. Y por tanto creemos que es obligación del abogado el hacer todo lo posible para que su cliente cobre y por supuesto la nuestra de dotaros de estas herramientas para haceros vuestro día a día más sencillo. Por último, para tampoco extenderme mucho, mostraros la importancia de las herramientas, haciéndonos eco de lo que dicen los medios de nosotros. Como decíamos, también ellos ven esta herramienta como una revolución tecnológica en todos los sentidos, desde la profesión, desde judicialmente y financieramente, y destacar también pues el reciente acuerdo que hemos firmado con Experian, donde se presentó en la abogacía con la presencia de la presidenta, y muy importante para nosotros y para el desarrollo de negocio, como luego os explicará también mi compañera. Y sin más, os doy paso a Reyes para que os explique, ella es abogada, para que os explique de manera mucho más personalizada lo que sería la herramienta de registro de impagados. Mi objetivo en esta presentación es dar a conocer el registro de impagados judiciales y considero que va a haber un antes y un después en la forma de trabajar de todos los abogados y abogadas que asistáis hoy a esta presentación. El registro de impagados judiciales es una herramienta importante porque viene a dar solución a gran parte de los problemas que los abogados tenemos en el ejercicio de nuestra profesión. Estaréis conmigo en que los juzgados y los tribunales están saturados y no disponemos ni de los medios personales ni de los medios materiales para dotar de agilidad a la justicia. Esta situación además se ha visto agravada por la pandemia, que ha puesto de manifiesto pues, que los abogados somos un sector algo conservador, que no estaba haciendo todo el uso que pudiera de las nuevas tecnologías que ya teníamos a nuestro alcance. Y además ha puesto de relieve pues, que la abogacía, el sector legal, es urgente que se suba al carro de la digitalización. Además, son muchísimas las sentencias que quedan infructuosas. Ya habéis visto los datos que nos ha dado mi compañero Eleazar. En un año, los abogados españoles ejecutamos 2.300.000 sentencias. De esas ejecuciones, un 62% quedan sin cumplir. Si hacéis los números, veréis la magnitud, el número de sentencias que no se cumplen cada año. Es una barbaridad. Eso no solamente genera una frustración en el abogado que interviene en el asunto, sino que también genera una desconfianza en el cliente que suele culparnos a nosotros los abogados de que no se pueda cumplir su sentencia y se rompe esa relación, ese vínculo que debe haber de confianza entre el abogado y el cliente. Y por último, tenemos el gravísimo problema de los impagos. Somos muchísimos los compañeros que incluso después de jurar una cuenta no conseguimos cobrar nuestras minutas. Consciente de todos estos problemas, el Consejo General de la Abogacía ha diseñado esta herramienta
el registro de impagados judiciales, le ha puesto a nuestra disposición para que podamos mejorar nuestro día a día y podamos mejorar sobre todo el servicio que le damos a nuestros clientes. Las próximas 3 diapositivas os voy a explicar de una manera global, de una forma general, en qué consiste el registro de impagados judiciales y después pasaré a daros un detalle más pormenorizado de cada uno de los aspectos de la herramienta. Esta diapositiva que os muestro ahora para mí es básica, es muy importante porque muestra de una manera muy visual en qué consiste el registro de impagados judiciales. Me gustaría que la mirarais de abajo arriba para que entendáis realmente cómo es el flujo de la información publicada en el registro. Veréis, el registro de impagados judiciales es una plataforma online que nos permite a los abogados y abogadas reclamar de una forma muy eficaz las resoluciones judiciales firmes que tengamos incumplidas, las cantidades reconocidas en una resolución judicial firme incumplida, ya sea un auto, un decreto, una sentencia, un laudo arbitral. Lo hacemos a través de un procedimiento automatizado de reclamación que comienza con un requerimiento de pago al deudor. Si el deudor atiende ese requerimiento de pago, el proceso acaba, archivaremos la reclamación y estaremos todos satisfechos. En caso contrario, si el deudor no atiende ese requerimiento de pago, concluirá el proceso automatizado con la inclusión del moroso en el fichero de morosos RIJ, en el registro de impagados judiciales. El registro de impagados judiciales es un fichero totalmente pionero y revolucionario. No tiene nada que ver con los tradicionales ficheros de morosos que hasta ahora vosotros conocíais. Y ello es por 2 peculiaridades, por 2 novedades. La primera es por el tipo de información que recoge. Esa información que recoge el RIJ no es otra que la información que vosotros gestionáis en vuestros despachos. Deuda de pensiones de alimentos, deuda de cuotas de alquiler, deuda de deuda de pensión de alimentos, deuda de, por ejemplo, una indemnización, deuda generada por una liquidación de una sociedad de gananciales, de una partición de una herencia, cualquier deuda que a vosotros se ocurra que vosotros gestionáis en vuestros despachos. Esa deuda es la deuda de la parte de abajo del iceberg, la deuda que hasta ahora no se comunicaba a ningún fichero de moroso y por tanto tampoco era tenida en cuenta ni por el sistema financiero ni por el tejido empresarial. La segunda gran novedad del fichero radica en que la información que vosotros publicáis en el mismo llega a millones de usuarios, llega a todo el tejido empresarial y a todo el sistema financiero. ¿Y cómo hacemos ese efecto de difusión de la información? Lo hacemos a través de las 3 vías que veis marcadas en la diapositiva. La primera gran vía es porque la información publicada en el RIJ es accesible vía consulta directa y gratuita para cualquier abogado colegiado del país. Esa información la podréis usar para dar un mejor servicio a vuestros clientes. Imaginad, por ejemplo, un cliente vuestro, un particular o una empresa que va a celebrar un contrato de arrendamiento y os pedirá a vosotros como abogados que consultéis si su futuro inquilino figura inscrito con una deuda en el registro de impagados judiciales. Si es así, probablemente le va a denegar la contratación. O imaginad, por ejemplo, que vuestro cliente es una empresa que va a hacer una venta de mercancía aplazada y os pedirá a vosotros como abogados que consultéis si su futuro cliente figura inscrito en el registro de impagados judiciales y si es así, probablemente le va a denegar la contratación o cuando menos le va a denegar ese aplazamiento de la deuda. La segunda gran vía de difusión de la información, la veis en el centro, la hacemos a través de Informa D&B. Informa D&B, como ya nos han adelantado, es uno de nuestros socios estratégicos, es una mercantil estatal, pertenece al grupo CESTE y son líderes en el sector de la información comercial y el riesgo. Con ellos tenemos suscrito un contrato de prestación de servicios, en virtud del cual ellos pueden acceder a nuestra base de datos de personas jurídicas e incluir esos datos en los informes comerciales de empresa. Sus informes comerciales de empresa son consultados por millones de usuarios. Son consultados diariamente por el 95% de los bancos, antes de conceder un préstamo, antes de conceder una hipoteca, antes de conceder una póliza, una tarjeta de crédito, para conocer el riesgo que tiene el prestatario. También son consultados por las entidades financieras antes de financiar
la compra a plazos de una lavadora, la compra a plazos de un televisor, la compra a plazos del dormitorio de los niños. Y además son consultados por todas las empresas, ya sean pymes, grandes empresas o autónomos, para tomar las mejores decisiones, para conocer a la parte con la que van a contratar y así poder decidir mejor. La tercera gran vía de difusión de información la hacemos a través de Experian. Aquí lo tenéis a la derecha. Experian es una firma internacional que actúa como buró de crédito, recopilando y gestionando información sobre morosidad. Con ellos tenemos suscrito un contrato en virtud del cual ellos pueden acceder a nuestra base de datos de personas físicas, particulares y autónomos y poner esa información a disposición de sus entidades adheridas. Las entidades adheridas a Experian, además de 25.000 oficinas bancarias y financieras, son empresas de todos los sectores. Del sector de las telecomunicaciones, del sector industria, del sector servicios, del sector ocio, del sector de las grandes compañías de suministro, del sector de las aseguradoras. Imaginad, por ejemplo, un particular o un autónomo que figure con una deuda en el registro de impagados judiciales y que quiera contratar su seguro de su vivienda o su seguro de su coche. A la compañía le va a saltar una alerta y le va a parecer que esa persona está excluida de contratación por figurar en el registro de impagados judiciales. Como veis, estar en un registro como el registro de impagados judiciales, en un fichero de morosidad de este tipo, afecta a la capacidad crediticia del deudor, a la calificación crediticia del deudor, afecta a su reputación empresarial, de manera que la persona que está incluida en un fichero, si quiere poder seguir teniendo financiación y capacidad de contratar con terceros, se va a tener que poner en contacto con vosotros para salir del fichero y bien pagaros o cuando menos llegar a un acuerdo de pago. Me gustaría deciros que no se trata de un método ilegítimo para presionar al deudor para que pague deudas controvertidas. Muy al contrario, las deudas que se suben a la plataforma, que se reclaman a través del RIF, son deudas reconocidas en una resolución judicial firme. En esta siguiente diapositiva os marco algunos de los casos de uso que tiene el fichero, pero son muchos más. Los casos serán tan amplios como situaciones se os den en vuestros despachos. Aquí, por ejemplo, veis cómo hasta 25.000 oficinas bancarias van a poder denegar los créditos a las personas que tengan sentencias condenatorias sin pagar. O, por ejemplo, podéis ver cómo una entidad financiera va a poder denegar un crédito a un padre por no pagar la pensión de alimentos de su hijo. O cómo una entidad financiera va a poder denegar un crédito a una empresa porque no le pague a sus trabajadores. En esta siguiente diapositiva veis cuál es el verdadero valor diferencial del RIF. El RIF mejora cualquier proceso de rating o scoring con una información clave que hasta ahora no estaba disponible en los mercados. Y el origen de esa información está en vuestros despachos. Es esa información de la parte oscura del iceberg, de la parte invisible del iceberg, que hasta ahora no se comunicaba en ningún fichero. Como veis en esta diapositiva, solamente tenían acceso las entidades financieras, antes de que existiera el RIF, a la información que facilitaban los tradicionales ficheros de morosos. Por ejemplo, deuda financiera, deuda de las grandes compañías de suministro, de los grandes proveedores. Pero no disponían de la información de si el futuro prestatario estaba pagando la pensión de alimentos de su hijo, de si le pagaba a su empleado o cualquier otra deuda que vosotros estéis gestionando en vuestros despachos y hayáis comunicado. Esa es la parte diferencial del registro, que ahora en un proceso de rating o scoring esa información va a ser accesible a las entidades financieras y a los bancos. ¿Qué es realmente el registro de impagados judiciales? Pues de esta forma que os he explicado, el registro de impagados judiciales se convierte en una potente herramienta de recobro y en una maravillosa herramienta de consulta para evitar impagos futuros. Y viene a revolucionar el sector LegalTech. En esta diapositiva vemos qué deudas se van a poder publicar en el RIF. En el RIF se van a poder publicar deudas que sean ciertas, líquidas, vencidas, exigibles, reconocidas en una resolución judicial firme, no inferiores a 50 € y con una antigüedad máxima de 5 años desde su vencimiento.
Me gustaría detenerme en el primer punto cuando hablamos de deudas ciertas y líquidas. Muchas veces me preguntáis, Reyes, ¿podemos reclamar a través del registro de impagados judiciales las cantidades que tenemos presupuestadas en la ejecución para intereses, costas y gastos? La respuesta es no, porque esas cantidades son presupuestadas, no son todavía ciertas y líquidas. ¿Quiere eso decir que no voy a poder reclamar a través del RIF los intereses o las costas? Por supuesto que los voy a poder reclamar, pero los intereses cuando estén liquidados y las costas cuando estén tasadas. También quiero detenerme en el punto sexto, que es uno de los puntos más complejos de la plataforma. Se refiere a la antigüedad máxima de permanencia de una deuda en el fichero, que es de 5 años. Este plazo de 5 años es un plazo de caducidad, no de prescripción, no tiene nada que ver con la prescripción de las obligaciones y lo marca la Ley Orgánica de Protección de Datos para todos los ficheros de morosos, no solamente para el RIF. Veréis, en muchos casos, la fecha del inicio del cómputo de estos 5 años va a coincidir con la fecha de la resolución judicial que estáis subiendo a la plataforma, pero habrá otros casos en los que no. Tendremos que estudiar cada caso concreto. Os pongo algunos ejemplos para que os situéis. Por ejemplo, cuando estamos subiendo a la plataforma una deuda por una jura de cuentas, la fecha que tomaremos como inicio del cómputo del máximo de permanencia que puede estar la deuda en el fichero será la del decreto que aprueba la jura. O cuando, por ejemplo, estéis subiendo a la plataforma una deuda por una tasación de costas, la fecha que tomaremos como inicio del cómputo de esos 5 años será la fecha del decreto que las tasa. Cuando estéis subiendo deuda por una liquidación de intereses, la fecha que tomaréis como inicio del cómputo será la fecha del auto que liquida los intereses. Eso si habéis optado a hacerlo por la vía del 712. En caso contrario, si estáis en la ejecución, la fecha del auto de despacho de ejecución, siempre que no haya habido oposición, será la que tengáis que tomar como referente para el inicio del cómputo de esos 5 años. O, por ejemplo, en una sentencia que condena al pago de una indemnización. En ese caso, la sentencia es el momento en el que se cuantifica la indemnización. Desde la fecha de la sentencia firme es desde la fecha que vaya a poder iniciar ese cómputo de 5 años. Por regla general, siempre que son cantidades de naturaleza indemnizatoria, va a coincidir con la fecha de la sentencia. O, por ejemplo, en un procedimiento matrimonial, una pensión por desequilibrio económico, la fecha de la sentencia es la que vaya a tomar como referencia para el inicio del cómputo de los 5 años. Pero habrá casos en los que no coincidan los plazos, los tiempos. Por ejemplo, imaginad un procedimiento monitorio que lo iniciáis por una deuda de cuotas de comunidad de propietarios y no obtenéis oposición. Al no tener oposición no se transforma ni en verbal ni en ordinario y a vosotros resolverán el procedimiento con un decreto de archivo del monitorio. Esa fecha del decreto de archivo del monitorio no es la que vaya a poder tomar como referencia, porque esa deuda, al no haberse discutido, el vencimiento de esa obligación fue en la Junta General de Propietarios cuando se liquidó la deuda. O imaginad, por ejemplo, en un procedimiento cambiario en el que no ha habido oposición, igual sucede la fecha del título, el vencimiento del título es la que tendréis que tomar como referencia para el inicio del cómputo de esos 5 años. Bueno, os he puesto algunos ejemplos, pero la casuística es tan grande como digo, como asuntos vosotros tengáis en vuestros despachos. Por tanto, lo que os digo es que podéis estar tranquilos porque en este punto que es complejo, el equipo del RIF está a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que sean subidas de deuda, no solamente desde el punto de vista operativo o tecnológico, sino también desde el punto de vista legal. Vais a disponer de un chat en directo y os van a ayudar. Y si por casualidad subís la deuda y luego no cumple este requisito de los 5 años, el dinero os será devuelto. En esta siguiente diapositiva vamos a ver quién aporta la información al fichero RIF. La información siempre se aporta por el abogado. El fichero RIF es una herramienta diseñada por abogados para su uso por abogados. Vais a poder subir deuda que os sea propia, en la que vosotros mismos seáis los acreedores, como hemos hablado, por ejemplo, en una jura de cuentas, o vais a poder subir deuda de vuestros clientes. Si subís deuda de vuestros clientes, lo vais a hacer
a través de un modelo de autorización con representación que tenéis disponible en la plataforma. Y de esta manera actuáis por su cuenta o interés. Podéis hacerlo también con un poder o con cualquier otro documento que vosotros mismos elaboréis, que vosotros mismos diseñéis. Pero, como os digo, disponéis de ese modelo en la plataforma para facilitaros las cosas. ¿Y quién puede consultar el fichero RIG? El fichero RIG siempre lo va a tener que consultar a través de su abogado aquella persona que tenga autorización del afectado deudor. Como comprenderéis, no siempre vais a tener la autorización del afectado deudor para consultar el RIG, pero si no gozáis de esa autorización, vais a tener que acreditar que gozáis de interés legítimo. ¿Cuándo se entiende que tenéis interés legítimo? El artículo 21E de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que se presume que hay interés legítimo cuando entre el consultante y el afectado deudor exista vigente un contrato que implique el abono de una cuantía pecuniaria, o cuando entre el consultante y el afectado deudor se vaya a celebrar en un futuro un contrato que implique una facturación periódica o un aplazamiento de la deuda. En esos casos tendréis interés legítimo. Pero claro, me preguntáis muchas veces, Reyes, ¿y si yo ese contrato lo voy a celebrar en el futuro y aún no lo he celebrado? No dispongo de ningún documento que me acredite que tengo interés legítimo. En esos casos bastará con informar, no es necesario que os autoricen, basta con informar. En muchas ocasiones habréis ido, por ejemplo, a comprar, como hemos dicho antes, una televisión a plazo o el dormitorio de los niños y desde la tienda os han dicho que hay que consultar si estáis inscritos en algún fichero de morosidad. Basta con esa información, exactamente igual. ¿Y cuál es el proceso de inclusión de una deuda en el registro? El proceso de inclusión de una deuda en el registro es muy fácil, muy sencillo. En menos de 10 minutos subiréis la información la primera vez y a partir de ahí ya veréis cómo en las siguientes reclamaciones que hagáis es mucho más rápido. Como os digo, el acceso a la plataforma comienza por vuestra parte a través de 3 posibles vías. Podéis entrar a través de la página del Registro de Impagados Judiciales, www.registroimpagadosjudiciales.es. Podéis entrar también a través de la web del Consejo General de la Abogacía, www.abogacía.es, a través del portal de servicios, con la aplicación Red Abogacía, con vuestra tarjeta ACA, y también podéis entrar en todos aquellos colegios que ya tienen suscrito convenio con el Registro de Impagados Judiciales a través de la web colegial. Pues bien, una vez que os habéis logado con vuestra tarjeta ACA, ya estáis registrados, se os va a pedir una información muy básica acerca del deudor, el acreedor, la deuda, la resolución judicial firme que reconoce la existencia de la misma y se os va a pedir que adjuntéis esa resolución. Una vez que toda esa información está disponible para el equipo de validación, la revisa y si cumple todos los requisitos, enviaremos un primer requerimiento de pago al deudor en nombre del acreedor, pero con los datos vuestros como abogados. En ese requerimiento de pago haremos una advertencia expresa al deudor de que si no paga en el plazo de 5 días va a ser incluido en el fichero de morosos RIG. Si transcurren esos 5 días y el deudor no paga, le enviaremos una segunda notificación. Esta ya la haremos en nombre de la empresa que mantiene el sistema, que en este caso es la empresa Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, DAG, que es la empresa que ha constituido el Consejo General de la Abogacía para este proyecto. Como os digo, en esa segunda notificación informaremos al deudor de que ya ha sido incluido en el fichero y le concederemos un plazo de 30 días para que pueda defenderse, para que pueda ejercitar sus derechos ARSOL, acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad. Durante esos 30 días, los datos van a permanecer aún bloqueados, no serán visibles. Si transcurren esos 30 días y el deudor no paga, no ejerce sus derechos legales o su reclamación no prospera, esos datos que estaban bloqueados, que eran invisibles, se desbloquean y se hacen accesibles para poderle dar difusión por las 3 vías que os expliqué al inicio de la exposición. Ya será esa información accesible a cualquier abogado colegiado del país, vía directa y gratuita. Será accesible a Informa
para que pueda incluir los datos relativos a personas jurídicas en sus informes comerciales de empresa y será accesible a Experian para que pueda poner los datos de personas físicas, particulares y autónomos a disposición de sus entidades adheridas. Como veis, el método RIG está basado en la economía colaborativa por la que millones de usuarios nos vamos a beneficiar de la información compartida. En esta siguiente diapositiva quiero mostraros cómo sería la herramienta de consulta. Os he dicho en la explicación que el RIG nos ofrecía dos servicios. Por una parte, un servicio como herramienta de recobro y por otra parte como herramienta de consulta. La parte del recobro creo que ha quedado explicada y como herramienta de consulta quiero que veáis cómo sería uno de esos informes. Una vez que vosotros consultarais, se os daría la información acerca de la fecha, el origen de la deuda y el importe reclamado para el NIF o el CIF que hayáis solicitado. Asimismo, podéis hacer la búsqueda a través de Informa, pero os voy a dejar con mi compañero Alfred Boy para que él lo haga esa explicación. Así que yo continúo mi exposición y después Alfred os explicará cómo se hace la búsqueda a través de Informa. Bueno, son otros los usos que podéis hacer a través del registro de impagados judiciales. Por ejemplo, el registro de impagados judiciales nos va a servir como indicador de insolvencia que nos va a permitir instar un concurso necesario de acreedores. Imaginad, por ejemplo, que vosotros hacéis una consulta para un deudor y veis que tiene deuda con diferentes acreedores. Quizá eso nos pueda llevar a los abogados a tomar otra decisión, que será instar ese concurso necesario. Lo dejo ahí para que vosotros penséis todas las posibles usos y utilidades del registro. Bueno, y llegado a este punto, imagino que os surge la duda acerca de la legalidad del registro de impagados judiciales. El registro de impagados judiciales es de deciros que respeta la normativa en materia de protección de datos, tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos como el Reglamento General de Protección de Datos. Es cierto que ambas normativas son muy restrictivas y los abogados estamos acostumbrados a tener cierto recelo cuando estamos haciendo el tratamiento de datos de personas físicas. Pero lo cierto es que el registro de impagados judiciales cumple exhaustivamente con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que lo que nos viene a decir es que se presume lícito el tratamiento de los datos de una persona física en un registro de morosos, en un fichero de morosos, siempre que se cumplan una serie de requisitos. El primer requisito que nos exige es que quien sube la información a la plataforma, quien sube la deuda, sea el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés. Hemos visto que lo cumplimos, subiréis deuda propia o subiréis deuda de vuestros clientes actuando por su cuenta o interés. También nos exige que la deuda cumpla una serie de requisitos, como que sea cierta, líquida, vencida, exigible, no inferior a 50 euros, que permanezca en el fichero un máximo de 5 años y que no esté siendo objeto de discusión por el deudor. Nunca una deuda ha sido menos discutida que la reconocida en una resolución judicial firme. En tercer lugar, nos exige que se advierta de forma expresa al deudor que si no paga va a ser incluido en el fichero de morosos y que se diga en qué fichero además. Esto se puede hacer o bien en el contrato o a través de un requerimiento de pago. Vosotros habéis visto que nosotros en ese primer requerimiento de pago hacemos una advertencia expresa al deudor de que si no paga en 5 días va a ser incluido en el fichero. Y por último, nos exige la normativa que por la empresa que mantiene el sistema se envíe una notificación al deudor informándole de que ya ha sido incluido en el fichero y que además se le dé un plazo de 30 días durante el cual los datos no deben ser visibles para que pueda defenderse, para que pueda ejercitar sus derechos ARSOL. Habéis visto que también lo cumplimos. Por tanto, podéis estar tranquilos respecto a el tratamiento de datos de personas físicas en el registro de impagados judiciales. Respecto al tratamiento de personas jurídicas, si bien la normativa en materia de protección del derecho al honor no es tan restrictiva, lo cierto es que actualmente nosotros estamos aplicando las mismas garantías para personas físicas que para personas jurídicas, con lo cual se cumplen todos los requisitos exigidos.
Además, el registro de impagados judiciales cumple con todos los valores deontológicos, en concreto con el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía. Me preguntáis muy a menudo, Reyes, ¿y no estaremos vulnerando el deber de secreto profesional cuando reclamamos una deuda a través de la plataforma? La respuesta es no. Cuando vosotros subís deuda que os es propia, la que vosotros sois los acreedores, no estáis obligados por el deber de secreto profesional. Y cuando subís deuda de vuestros clientes, lo estáis haciendo a través de ese modelo de autorización con representación, de manera que el deber de secreto profesional no queda vulnerado. Y por último, deciros que el registro de impagados judiciales respeta todos los requisitos exigidos por la Agencia Española de Protección de Datos. En el tiempo que lleva el registro en marcha, no hemos tenido ningún tipo de sanción ni expediente abierto ni por la Agencia Española de Protección de Datos, ni por ningún cliente, ni por ningún afectado deudor. Como veis, el registro de impagados judiciales, todo lo que nos ofrece son ventajas. Nos facilita y nos agiliza el recobro, es un método para prevenir impagos futuros, que además está basado en la economía colaborativa, como hemos dicho, y por la deuda que sube una persona nos vamos a beneficiar todos los que estemos en la red. Es un complemento y un soporte maravilloso en las relaciones abogado-cliente, que como vimos al inicio de la exposición, podían haber quedado dañadas porque nuestro cliente piense que no hemos hecho todo lo que podíamos por darle cumplimiento a su resolución. El RIF viene a fortalecer esos lazos de confianza entre el abogado y el cliente. Y es un método que nos da nuevas oportunidades de trabajo. En esta época de pandemia se ha puesto de manifiesto que tenemos de verdad que usar las nuevas tecnologías, que los abogados si no nos vamos a quedar a la cola, que tenemos que subirnos al carro de la digitalización porque ya todo se hace online, todo se hace telemático y no podemos estar en nuestros despachos tranquilos esperando cómo el mundo sigue y nosotros nos quedamos atrasados. Os invito a que lo probéis. Además, es un método muy cómodo, muy sencillo. Ya habéis visto cómo en menos de 10 minutos subir la información a la plataforma. Además, luego mi compañero Eleazar os va a hacer una demo para que veáis que de verdad es muy fácil. Y es un servicio transparente. Es un servicio transparente en el sentido de que vais a estar informados en tiempo real del estado de vuestra reclamación. Y como he dicho, vais a tener disponible un chat online que os va a dar soporte no solamente desde el punto de vista operativo y tecnológico, sino también desde el punto de vista legal. Y el precio es un precio muy competitivo. El precio ascenderá a 29,90 o a 39,90 si dependiendo de la modalidad que elijáis para hacer el primer requerimiento de pago. Hemos dicho que desde la plataforma hacíamos dos notificaciones al deudor. La primera es un requerimiento de pago y la segunda es la notificación de inclusión de la deuda en el registro. La notificación de inclusión de la deuda en el registro siempre la hacemos por carta certificada, pero el requerimiento de pago podéis optar entre hacerlo por carta certificada o por burofax. El precio ascenderá a 29,90 si decidís hacerlo por carta certificada y a 39,90 si decidís hacerlo por burofax. Al hilo de esto, me gustaría hablaros de un tema que seguro que os preocupa, que es el de las notificaciones. Es normal que os preocupe porque los abogados estamos acostumbrados a que en sede judicial, si el deudor no recibe una notificación, muchos procesos tienen que parar, no pueden continuar adelante, se nos quedan estancados. Sin embargo, esto no ocurre con la reclamación hecha a través del registro de impagados judiciales. Yo misma he consultado a la Agencia Española de Protección de Datos, que me ha emitido un informe, y he estudiado la evolución de la jurisprudencia, que lo que nos vienen a decir ambas es que a pesar de que tanto el requerimiento de pago como la notificación de inclusión son actos recepticios, es decir, que están encaminados a que lo reciba el deudor, si el deudor no lo recibe por causas que no nos son imputables a nosotros como emisores, sino que le son imputables a él como receptor, la reclamación va a poder continuar. Yo, emisor, solamente voy a tener que demostrar que he puesto toda la diligencia debida en el envío de la notificación. De esta manera, si nos encontramos cartas devueltas por se ausentó sin dejar señas, ausente en horas de reparto, domicilio desconocido, nosotros vamos a poder continuar la reclamación.
Cosa diferente será, por ejemplo, que encontremos una carta de vuelta porque nos diga que el deudor ha fallecido. En ese caso, evidentemente, no vamos a poder continuar la reclamación. Bueno, ¿y qué mejor manera de mostraros que el registro de impagados judiciales funciona? Que veáis testimonios reales de personas que ya han utilizado el registro y le ha funcionado, le ha ido bien. Es el caso del compañero Vicente Olmo, que me gusta siempre llevarlo a las presentaciones porque fue uno de nuestros primeros grandes casos de éxito. Recuperó 153.401 euros en menos de 70 días desde que publicó la reclamación en el RIG. Y bueno, pues era una cantidad que tenía estancada en un procedimiento de esos de ejecución eterno, como todos hemos tenido alguna vez, y quedó tan satisfecho que ha incorporado el registro de impagados judiciales a su rutina de trabajo, de manera que es el abogado que mayor tasa de recobro tiene en el RIG. Como yo siempre les digo a mis compañeros, es el que más cobra porque es el que más lo usa. Cuando usa una cosa mucho, al final te da muy buenos resultados. Pues ya os digo, él lo ha incorporado a su rutina de trabajo, le funciona y os invito a que vosotros hagáis lo mismo y comprobéis que de verdad es útil. Además, son muchísimos los decanos que ya se han subido también, se han sumado a este eco del registro de impagados judiciales y nos van dando sus testimonios diciéndonos que consideran que funciona. Para mí, por ejemplo, es un honor que el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, al que yo he pertenecido durante tantos años, diga de nosotros que el registro es una herramienta útil para luchar contra la morosidad, no solamente de nuestros clientes, sino la nuestra propia, y que nos invite a todos a que lo utilicemos, porque, como he dicho, al estar basado en la economía colaborativa, cuantas más personas usen el registro, más nutrido estará y mejor información nos va a proporcionar a todos. O, por ejemplo, Albino Escribano, el decano de Albacete, donde estuvimos presentando hace apenas una semana, pues nos dice que el RIG está fuera de toda duda su utilidad y que va a contribuir a mejorar nuestro trabajo y a hacer una más completa realización de la justicia. Como os digo, son muchísimos los decanos que cada vez más se van haciendo eco del registro y esperemos que sigan haciéndose eco porque lo vayan utilizando y les vaya dando resultados. Bueno, pues yo voy a darle paso ahora a mi compañero Alfred Boyd y él os va a explicar cómo interviene en el registro de impagados judiciales. No quería despedirme sin deciros que para mí ha sido un honor, verdadero honor, el participar en las conferencias de los lunes, el poder acercar esta herramienta de la mano del Consejo y con estos compañeros a los que admiro tanto y, sobre todo, de corazón daros las gracias a todos los asistentes, que sé que sois muchos, y os invito a participar en la ronda de ruegos y preguntas. Utilizad la plataforma que os va a ir bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Reyes. He visto que hay 282 personas que están en lo que es la presentación y de todas las bondades que tiene el servicio, cómo llegamos o cómo esa información llega a todos los distintos ámbitos que ha comentado antes Reyes. Lo primero, ya no os conocéis mucho de vosotros porque trabajáis con nosotros. Estamos en la empresa Informa, que es una compañía estatal líder en el servicio de información empresarial para la captación, análisis y gestión de los clientes. Muchos de vosotros sois clientes nuestros, pero bueno. ¿Qué es lo importante de lo que es Informa para lo que es el RIG? Nosotros tenemos en nuestras dos plataformas, eInforma y Informa, que tenemos dos plataformas, tenemos más de 3 millones de usuarios, con más de 30 millones de páginas vistas al mes. Hay una gran difusión de toda la información que está dentro de la información que nosotros mostramos a nuestros clientes de empresas o de autónomos que utilicen más del 95% de las entidades financieras y el 89% de las empresas del IBEX. Para que veáis la magnitud de la información que si vosotros compartís esta información dentro del RIG, vais a poder cobrar para ese cliente, como ha comentado Reyes, que está el proceso dentro del cajón para poder sacarlo a la luz y tener un cliente satisfecho. En el siguiente. Nosotros tenemos una inversión que hacemos todos los años de unos 12 millones de euros en comprando en información tanto de depósito de cuentas
como el tratamiento de esta información, a ser líderes de la información comercial, y una base de datos nacional que tenemos más de 6,8 millones de agentes económicos. También damos servicio de informes a nivel mundial, que tenemos más de 350 millones de empresas dentro de nuestra información, y tenemos a más de 130 personas que están tanto en atención cliente como comercial como otras vías que están a vuestra disposición para ayudaros. Siguiente. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto? Hemos llegado a un acuerdo en exclusivo con el Consejo General de la Abogacía Española, que a través de Red de Abogacía podéis tener esta información en vuestro internet, en vuestros despachos, con unas condiciones bastante preferentes. Tenéis acceso tanto al registro mercantil como al de la propiedad. Y todo esto también en un informe que hemos diseñado específicamente con muchos de vosotros que estuvisteis al principio creando ese informe, para que podáis aprovecharos de la información que nosotros tenemos en nuestra base de datos, aparte de el RIG que se mete dentro de los informes y también lo de ICIRREG. Estas son las condiciones especiales que tenemos para los abogados. No suelo leer nada de esto, lo podéis ver vosotros aquí mismo en la pantalla, y realmente cubre todas vuestras necesidades, inclusive la de Burofax, los documentos oficiales de registro y también los ficheros de morosidad. No me voy a parar aquí, porque luego, si hay tiempo al final, puedo hacer una demo y enseñaros lo que es el informe en sí. Lo primero, esta pantalla siempre la pongo porque simplemente por entrar a través del portal, a través con el ACA, de lo que es la red de abogacía, tenéis 3 informes especiales para vosotros, simplemente por registraros, sin ningún otro compromiso. Probarlo. Aquí he visto que había 282 abogados en esta presentación y ¿por qué no probar esto? Os puede ayudar. Ahora os explico por qué. Hay unos planes de modalidades de contratación que no me voy a poner a ver cada uno de ellos. Lo diseñamos de una forma tan sencilla que podéis elegir el que queráis. Por supuesto, hemos hecho unos planes mensuales muy baratos con toda la información que veis aquí, pero que vosotros podéis elegir, podéis reservarlo, podéis llamar y preguntar sobre ellos, pero esto está todo en la web que os comento. Lo primero, vosotros tenéis que acceder a través de la red de abogacía. El siguiente, por favor. Y donde está toda la plataforma, veréis donde pone informe de empresas, aquí está e-informa. Pinchando aquí directamente, aceptáis toda esta información, complementar este registro. Y luego ya podéis obtener lo que son los 3 informes gratuitos en lo que es la pantalla o la plataforma de e-informa, la otra sociedad que tenemos. ¿Qué es lo que te da esta situación? Como veis aquí arriba es una plataforma bastante fácil. Aquí es donde el cliente ya está dentro de la plataforma y se puede encontrar lo que estáis buscando. Ese cliente que os impaga, que queréis saber más de ellos, o uno que estáis en tratos o en juicio con ellos para verles. Lo siguiente. Cuando entráis aquí perfectamente podéis ver las condiciones. No hace falta que os deis vuestra domiciliación ni nada por estos 3 gratuitos, pero si queréis hacerlo podéis hacerlo. La siguiente, por favor. Y ya estamos dentro de lo que es la plataforma. Si nosotros, aparte de arriba donde pone encuentra empresas y autónomos por nombre, CIF o NIF, simplemente con meter el nombre del autónomo, la empresa, el CIF o el NIF, os vamos a dar una serie de informaciones básicas para que tengáis y sepáis de cómo está esta sociedad y qué información está disponible. En la demo que iba a hacer anteriormente, os iba a comentar cómo entrar y hacer cosas especiales. Como veis aquí, en la parte de pone en rojo, dice nuevo, donde pone informe especial abogacía. Aquí, como ves, esto cuesta 4,95, pero está tachado. Esto es gratis. Los primeros 3 son gratis. ¿Y qué sirve esto? Lo primero, esta plataforma no solamente te deja ver las empresas que estás buscando, sino también tenéis precios especiales para lo que es el registro mercantil, notas simples, depósito de cuentas, el de la propiedad, índices, burofaxes. También tenéis subvenciones, valoración de viviendas, descuentos de pagarés, información de vehículos, que toda esta información es muy necesaria para vuestro día a día. Pero cuando estamos buscando esa empresa, después de todos esos servicios, si estáis buscando y queréis comprarlo, como veis otra vez pone 0,
Nosotros aquí os vamos a decir siempre lo que está dentro de lo que estáis buscando. En este caso, datos generales, que habéis visto anteriormente, antes de hacer nada, qué datos generales tenemos nosotros. La evolución del rating. Si EasyRed es otra base de datos de morosidad, que esa es previa a lo que son todos los registros de incidencias judiciales, lo que son las sentencias infirmes. Esto es la información que un cliente retrasa pagos, que podéis incluirlo también en otra plataforma, en el caso de Planestays. Los administradores, los accionistas, elementos financieros, marcas y rótulos, rating, incidencias registradas, información judicial, toda la información judicial con la inscripción, con el registro, etcétera, los directivos funcionales, las participaciones que tengan otras sociedades y también otra información complementaria que nosotros hacemos más de 150.000 investigaciones cada año para que tengamos información veraz en nuestros sistemas de información. Cuando vosotros ya habéis solicitado la información de la abogacía, especial de la abogacía, como veis aquí podéis pedir, enviarlo por correo electrónico, lo podéis descargar, lo podéis imprimir, lo tenéis en PDF. Es todo una serie de informaciones que os dice, y la pena es que no puedo enseñarlo por la presentación, os explica toda la información que hay de esta empresa, inclusive todo lo que ha comentado antes del RIG. Nosotros, lo bueno que tiene a tener más de 3 millones de usuarios y más de 30 millones de páginas vistas, no solamente para la información ahí. Nosotros también lo que hacemos es enviar vigilancia de los movimientos que están ocurriendo con las empresas. En otras palabras, si alguien ha metido algo del RIG y vosotros tenéis esa empresa en alta, os va a llegar que alguien ha metido algo sobre esa empresa en el RIG. Que tiene incidencias judiciales también. Todo lo que sea mora, que os puede ser de interés en un momento dado cuando estáis hablando o estáis tratando de gestionar el tema con vuestro cliente. Donde nosotros hemos creado lo que es la vigilancia. ¿Os acordáis que tenéis 3 gratuitos para empezar a testar el sistema, ver lo que damos, ver la información que puede estar disponible sobre una empresa, pero también tenemos otra cosa que es gratuita para vosotros, que es el gestor de vigilancia. Nosotros en el gestor de vigilancia, que no cobramos en absolutamente nada por ello, podéis meter tantas empresas como vosotros queráis dentro de esa vigilancia y os notificamos a vuestro correo electrónico que habéis dado de alta en el servicio los movimientos de esa mora o del RIG, de incidencias judiciales, etcétera, de todos vuestros clientes que tengáis o que habéis ido en contra de esas empresas. Podéis tener esa información y si una empresa ha cambiado de domicilio social, vais a tener esa información. Si una empresa ha metido algo en el RIG, os vamos a notificar. Si esa empresa ha quebrado, también lo vamos a notificar. Toda esta información vais a tener en las vigilancias que nosotros damos. Os vamos a avisar. ¿Cuál es la contrapartida que dices que informa que saca de esto? Pues lo que saca de esto es, tenemos una información exclusiva que nadie más tiene en el sector, que da información que ayuda a todos nuestros clientes a tomar decisiones de riesgos correctamente. Porque nadie quiere trabajar con alguien que tenga deudas y encima deuda que sabemos que está por el sistema judicial, que lo tiene en un cajón y que nadie lo está viendo porque lo tenéis vosotros. Vosotros sois los que tenéis que introducir esa información dentro del RIG para que nos llegue. Y cuanto más información tengamos nosotros, mejor para vosotros. ¿Por qué? Porque ese moroso o esa empresa que no está pagando, o esa persona que no está pagando, cuanto antes pague, antes sale de lo que es la información en la web. Entonces, con 3 millones de usuarios y con más de 30 millones de páginas vistas en todos los ámbitos, las financieras, las grandes empresas y más de 17.000 clientes que tenemos que están utilizando esta información. Tenemos que, de alguna forma, dar movimiento a esa información, ¿vale? Cedo ahora la palabra a Juan Pardiñas, compañero de Experian, y muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda o lo que sea, al final de la presentación me lo podéis dar y decir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, Alfred, por tu presentación. Y bueno, como hemos comentado, la gran fuerza de este fichero es su difusión. Alfred ya ha comentado cómo Informa va a mostrar a todos sus clientes la información de las deudas asociadas a personas jurídicas, a empresas. Experian se va a encargar
de difundir a todos nuestros clientes toda la información de deuda asociada a personas físicas. Brevemente os voy a explicar un poco quién es Experian para que tengáis una situación del lugar. Experian es una multinacional de origen británico, fundada en 1980. Somos la agencia número 1 de crédito en el mundo. Tenemos burós de créditos gestionados en más de 45 países y oficina en más de 80 países. Y al final, uno de nuestros negocios prioritarios es la información crediticia. Actualmente, bueno, pues utilizamos nuevas tecnologías como Big Data, Machine Learning, etcétera. Todo eso nos permite, pues, ofrecer a nuestros clientes analítica avanzada basada en la información de los burós de crédito que gestionamos y de cualquier otra información, como podría ser esta de la que estamos hablando hoy precisamente, para incluirlo en nuestros sistemas, incluirlo en las plataformas de software que ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones y de esta forma pues mejorar la experiencia de nuestros clientes para que en el punto de concesión pues tengan toda la información necesaria y de esta forma tomen las decisiones más adecuadas y en paralelo pues nos permita, al tener publicada la información de las deudas, presionar al deudor, como ya se ha comentado anteriormente, para que finalmente pague su deuda. Experian actualmente somos más de 17.000 empleados en todo el mundo, en España más de 150 y como veis en esta slide pues manejamos más de 1,3 billones de historiales de crédito, lo cual nos permite pues tener muchísima información y sobre todo, y el punto más importante, difundir esta información a multitud de sectores, no solo sector financiero como bancas o entidades financieras, sino seguros, entidades aseguradoras, telecomunicaciones, fintech, utilities. Es decir, al final la gran potencia de Experian es que la información que tenemos accesible hacemos difusión a cualquier sector, ya que hoy en día pues, nuestro buró de crédito es multisectorial. Aunque es un poco extraño el nombre, pero bueno, en esta siguiente slide os voy a explicar que el buró de crédito que ahora mismo gestiona Experian con toda la información de la banca, del seguro, de las telecomunicaciones, de las utilities, pues es la denominación es Badeskug. Este fichero de solvencia lo que nos permite es ayudar a nuestros clientes en la toma de decisiones, como ya hemos comentado. Nosotros actualmente, como veis ahí, pues bueno, tenemos algunos datos en cuanto a importes medios, cuál es la penetración por sectores, pero bueno, simplemente quedaros con que la variable asociada a la solvencia de un solicitante de una operación, pues es prácticamente la variable más importante cuando una entidad tiene que tomar una decisión. De ahí la importancia de que cuanta más información podamos compartir con ellos, pues mejores decisiones podrán tomar. Pero insisto, en paralelo, y es el punto que me gustaría que os quedéis todos, es que cuando se deniega una operación porque aparece una deuda asociada a ese solicitante, es una presión para este deudor. Insisto, algo tan simple como pedir una tarjeta de crédito, como pedir una línea de teléfono, el deudor va a salir la foto de que ese deudor efectivamente no va a ser concedida la operación, él investigará por qué no ha sido concedida la operación y se dará cuenta que es que tiene una deuda con parte de un miembro del Consejo General de la Abogacía, con lo cual lo que intentará es saldarla para poder seguir manejándose en el sector financiero o multisectorial, como hemos comentado. Como os decía, el nombre del fichero es Badeskug, que es un nombre un poco extraño. En esta siguiente slide lo que os voy a explicar es un poco de dónde viene el origen. El origen viene de un acuerdo con la Asociación de Entidades Financieras de España, la Asociación Bancaria, y nuestro fichero es el fichero más consultado, con lo cual cuanta más información tengamos, pues más presión habrá para los deudores. Como ya hemos comentado durante la presentación, pues se cumplen todas las normas. Experian, por ejemplo, gestionando más de 20 años el fichero de solvencia patrimonial, nunca ha sido sancionado por la Agencia de Protección de Datos. Y en nuestro caso, pues todas las operaciones que utilizamos en los sistemas de decisión, pues las entidades que aportan información son las únicas que pueden consultar. Esto lo que genera es que cuanta más información tengamos, pues más valor ofrecemos a nuestros clientes.
Si vamos a la siguiente slide, os muestro unas breves figuras, unos breves números sobre el fichero. Actualmente pues hay más de 250 entidades que consultan y nos aportan su información. Como os he comentado antes, sería información que vamos a divulgar a nivel multisectorial, no solo banca, sino telecomunicaciones, utilities, seguros, fintech, es decir, cualquier sector que hoy en día tiene que hacer una evaluación en la concesión de un servicio o producto, pues va a acceder a nuestra información. Nosotros actualmente, de la información que nos ceden todos estos sectores, pues tenemos más de 5 millones de operaciones, que incluyen a más de 3,5 millones de documentos únicos, y actualmente el saldo impagado total está en más de 25.000 millones. ¿Por qué es nuestro fichero el más consultado? Pues bueno, como os hemos comentado, es por el acuerdo que tenemos con la banca. Nos llegan más de 450.000 consultas online y más de 50.000 notificaciones de alta cada semana, es decir, cada semana damos de alta 50.000 operaciones. Y lo que es un poco más abrumador es que hay otro modo de consulta que no es online, sino mediante ficheros. Y estos ficheros gestionamos más de 145 millones de consultas a la semana, lo cual hace una cifra aproximada de unos 600 millones de consultas al mes. Este contador que veis abajo no es más que una forma de emular cuál es el volumen de llamadas que nos llega a nuestro sistema. Por eso, una vez más, incidir en la importancia de aportar vuestra información, porque Experian se encargará de divulgar esa información y que sea consultada diariamente por muchísimas entidades. ¿Por qué la importancia de este acuerdo? Bueno, pues como ya hemos comentado, este es el primer fichero en el cual se va a incluir información de sentencias judiciales firmes. Para que os hagáis una idea, actualmente existen ficheros de información judicial, pero esta información judicial es asociada pues, a demandas con organismos públicos, deudas con organismos públicos, declaraciones o situaciones concursales o liquidaciones concursales, es decir, es información muy asociada a ciertas tipologías. La gran ventaja que Experian va a obtener y que os va a permitir además a vosotros divulgar esta deuda es que vamos a divulgar deuda que puede ser entre proveedores, deuda de particulares, es decir, es una información muy importante y que todos nuestros clientes pues, bueno, están deseosos de poder acceder a esta información. Por mi parte, nada más. Eleazar, creo que ibas a hacer tú la presentación ahora. Muchas gracias a todos y bueno, pues cualquier duda que tengáis, al final intentaremos solucionarla. Muchas gracias. Vamos a hacer una demo, como hemos comentado, para que veáis exactamente cómo acceder al registro de impagados judiciales. Las tres vías que comentaba mi compañera Reyes. Una de ellas es en el apartado de servicios de abogacía. Podéis encontraros diferentes herramientas muy interesantes, entre ellas también la que ha comentado el compañero Alfred, el informe, también tenéis aquí el acceso, y un poquito más abajo tenéis el acceso al registro de impagados judiciales. Bien, una vez que hemos iniciado sesión con la tarjeta ACA, identificándonos, porque como comentábamos es una herramienta solo para los profesionales, solo para abogados, accederemos a este primer menú principal, en el cual tenemos 4 apartados. Reclamar un impago, consultar un impago, que son las dos modalidades, acordaros, que hacía esta herramienta, y luego tenemos apartados donde reflejaremos, donde tenemos pues ese histórico de todas las reclamaciones y todas las consultas que hemos realizado y en qué estado está cada una de ellas. Vamos a entrar un poco más a detalle. Este es el apartado de consultas, es exactamente lo mismo, si está pendiente, si está aceptada o, sin embargo, se ha rechazado por cualquier motivo. Nos vamos a centrar, como comentábamos, en el apartado de reclamar un impago, cuál es el proceso. Entramos en el primer paso de 6, que sería todo lo que sería el proceso continuo de hacer estas reclamaciones, y que aproximadamente pues nos llevará pues la primera vez aproximadamente unos 15 minutos, y a continuación, como vais a ver, y también con las herramientas que os vamos a facilitar, vais a ver que es mucho más sencillo las próximas veces. En esta primera pantalla vais a ver, tenéis que rellenar vuestros datos y clicar si actuáis en nombre propio o en representación de un acreedor. Aquí tenéis un modelo de autorización que si clicáis podéis descargaros y rellenar, y aquí simplemente pues cómo ese cliente vuestro se autoriza para hacer todas las operaciones en su nombre. En el siguiente paso, en el paso número 2,
deberemos de introducir los datos de la persona o entidad acreedora. Para ello, todos estos campos son fácilmente rellenables a través de este buscador predictivo. Si podemos poner un INCIF o una empresa, yo aquí, por ejemplo, voy a poner pues una empresa al azar, o el Consejo General en este caso, para que veáis que este repositorio, es un repositorio que directamente lo coge de esa base de información de Informa. Si le damos, por ejemplo, a esta empresa, veis que se autocompletan absolutamente todos los campos. Lo único que tenemos que hacer es cerciorarnos de que estos campos son correctos. Por lo tanto, este paso lo habremos rellenado en apenas unos segundos. Exactamente lo mismo para el paso 3 de 6, que se reflejan los datos de la persona o entidad reclamada. Exactamente igual, tenemos aquí un buscador predictivo que coge esa información también, sobre todo de la parte de personas jurídicas, y que nos autocompletará esos datos. Si le damos a siguiente, en el paso 4 de 6 deberemos rellenar ya los datos de la deuda. Para ello tenéis aquí este apartado donde introduciríamos pues, la fecha, el importe de la deuda, que como bien sabéis y comentaba mi compañera, sería a partir de 50 euros y por arriba no habría ningún tipo de límite. Yo aquí he puesto un ejemplo de 2.000 euros, por ejemplo. Y este apartado, estos campos de aquí, lo que os preguntan es cómo, pues diferentes aspectos, ¿no? de esa documentación, que en este caso cómo se originó la deuda. Tenéis aquí todas las hipótesis posibles. Si existe o no una resolución judicial firme, que en este caso sería requisito indispensable. Si pulsamos a que no, nos avisa de que no podemos continuar, por tanto deberemos tener esa sentencia judicial firme, qué tipo de resolución tiene, también las 4 posibles, la información del juzgado, en qué provincia, en qué municipio, el tipo de juzgado, etcétera. Y aquí, una vez rellenamos todos estos datos, nos pide la información del procedimiento. Pues también todas las posibles hipótesis las tenéis en los desplegables de la herramienta. Está hecha la herramienta de tal manera que vosotros no tengáis que hacer nada de manera manual, a excepción de lo que hemos visto, de si tenemos un modelo de autorización, para que nos rellenen y lo podamos subir a la plataforma. En este apartado de aquí, adjuntar archivos, deberemos de subir, en este caso, la sentencia judicial firme, si tenemos ese modelo de representación que hablábamos en el paso número 1, y si tenemos algún tipo de acreditación, algún tipo de documento que queramos compartir con el tramitador. Me paro aquí a comentaros lo que ya se ha dicho un par de veces, pero que es importante. Durante todo el proceso en la página web tenéis un chat en el cual podéis hablar con los tramitadores en línea para cualquier duda que os pueda surgir durante el proceso. Tenéis también un teléfono de contacto en el cual pues, un tramitador que se os haya asignado os contestará a todas las dudas que tengáis, incidencias tanto tecnológicas como del proceso o incluso jurídicas. Aquí deberemos rellenar los datos, el número de cuenta donde se va a efectuar el abono, puede ser del cliente o del abogado en el caso de que esté autorizado. Y si queremos dejar alguna observación al tramitador para que le resulte pues, más sencillo o algún tipo de aclaración. En el siguiente paso, en el paso 5 de 6, no tenemos que hacer nada, simplemente se le va a ver la previsualización de la carta que se le enviaría al deudor y en el que recoge los datos que hemos introducido previamente, tanto la parte del requerido, del requiriente, como de la deuda. Aquí se hace también esa advertencia, como comentaba Reyes, de que tiene un plazo de 5 días para poder solucionar este impago y si no, se le enviaría una segunda carta para notificarle la inclusión en el fichero de morosidad RIG. En el último paso, el paso 6 y el último de todos, deberemos de nuevo clicar cuál queremos que sea la modalidad de la primera notificación. Acordaos que hay dos notificaciones. En la primera de ellas, aquí lo que nos pregunta si queremos que sea por postal certificada o por burofax. Bien, el proceso de pago se utiliza también con cualquier tarjeta bancaria, que igual que cualquier comercio electrónico. Y para esta presentación y cortesía también de la abogacía, hemos preparado un código promocional en el cual tendréis un servicio de postal certificada gratuita para las próximas 48 horas.
bueno, este es el espacio donde habría que introducir ese código de descuento y esta sería la palabra, Abogacía Lunes. Aplicaríais en este botón y automáticamente el precio se reduciría a 0. Es por tanto, una forma muy buena de poder quitarnos este miedo tecnológico en el caso de que exista o que podamos también hacer la prueba subiendo alguna sentencia que podamos tener en el cajón y que sea buena prueba para que veáis que todo lo que os hemos explicado durante la presentación, pues así se refleja. Esperemos que sea una herramienta útil para vosotros, que tengáis una buena tasa de recobro, también gracias a esa visibilidad que se le da en los datos. Y si os parece, podemos pasar a la ronda de preguntas. Si tenéis alguna duda, estaremos encantados de poder contestarla. Pues muchas gracias, Eleazar, y muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido una charla muy clarificadora, ¿no?, de esas ventajas que tenemos los abogados, pero que finalmente lo que hacemos es ofrecerlas a nuestros clientes, que es un poco también nuestra misión, ¿no?, facilitar al cliente y ver cómo los servicios de los abogados se pueden ampliar para que bueno, que cuenten con nosotros como profesionales para solventar sus problemas, ¿no? Bueno, han entrado muchas preguntas. Yo voy a empezar por hacernos una serie de ellas. La primera de ellas: si transcurrido el periodo máximo de permanencia de una deuda en el fichero del RIF, ¿quién debe darla de baja? Si ha transcurrido el plazo máximo de permanencia, esos 5 años de los que hablábamos, la deuda se da de baja automáticamente. El sistema la da de baja automáticamente. Es que en relación con esta pregunta, una de las preguntas que nos llegan, bueno, pero está respondida, pero te la hago por si hay que hacer alguna matización, ¿no? Dice que si transcurren los 5 años que indica el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, si puede instarse responsabilidad en materia de protección de datos en contra del abogado que trate dichos tratos del cliente, cuyos datos los incluya en dicho fichero por no comunicar al registro de impagados judiciales la expiración de dicho plazo. No, no hay problema. En cuanto que pasan los 5 años, nosotros automáticamente damos de baja la deuda. Perfecto. Que no se va a quedar más de 5 años, porque está previsto en el sistema que automáticamente se cancela. Nos preguntan también si la persona consultada sabe que ha sido solicitado un informe sobre ella y si sabe quién lo ha solicitado. No, la persona consultada no se entera, salvo que tú tengas que informarle de que vas a solicitar. En el caso que hablábamos de que tienes que gozar de interés legítimo, si ese contrato futuro aún no lo tienes para aportarlo al fichero, tendrás que informarle de que lo vas a consultar. En ese caso sí se entera porque tú le estás informando, en los demás casos no. Si se produce un pago parcial o total de la deuda, ¿qué debe hacer? Nos dice. El abogado que reciba un pago total o parcial debe darla a él de baja en la plataforma. En el apartado de la deuda hay varias pestañitas que nos permite ir incorporando los pagos parciales. O sea que en cuanto que nosotros recibimos un pago parcial de esa deuda, tenemos que ir y darla de baja en la plataforma. Ahí sí tiene que hacerla el abogado, notificarnos que ha recibido un dinero. Si él no lo puede hacer o no tiene algún problema, nos avise y nosotros mismos lo damos de baja. Nos dice un compañero que dice que hace tiempo que incluye en las hojas de encargo la siguiente cláusula. Dice, se faculta al registro de impagados judiciales para interactuar en su nombre y representación tanto para créditos como para deudas que tengan el mismo. Dice que si eso sería suficiente, el incluir esa cláusula en la hoja de encargo. Sí, en principio es suficiente y además me parece una idea genial por parte del compañero. Perdón, es que estoy leyendo. El plazo máximo de permanencia de una deuda en el registro de impagados judiciales ¿es el mismo para deudores personas físicas que para deudores personas jurídicas? Esa pregunta es muy buena. Lo cierto es que ahora mismo sí que es el mismo plazo. En el registro de impagados judiciales os he comentado que estamos haciendo el mismo tratamiento para datos de personas físicas que para personas jurídicas. Pero sí que es verdad que en un desarrollo próximo de la plataforma, que estamos pendientes de hacer en breve, vamos a separar los datos de personas físicas de los de personas jurídicas y tenemos pensado ampliar un poquito la mano de cara a que las deudas de personas jurídicas se puedan incluir hasta los 10 años. Lo cierto es que el plazo de 5 años lo marca la Ley Orgánica de Protección de Datos para personas físicas. De manera que ahora mismo, por garantía y como era el lanzamiento del servicio, queríamos tener las máximas garantías y hacerlo todo con pies de plomo, pero en un futuro desarrollo de la plataforma, que va a ser inmediato, se va a abrir la mano para las personas jurídicas.
Te he entendido antes que decías que sí que había que irse actualizando la cantidad que aparece como debida según se vayan produciendo los abonos, ¿no? Los pagos parciales de los deudores, ¿no? Si no me equivoco. Sí, efectivamente. Vale, El abogado, cuando va recibiendo cantidades, debe irlas dando de baja. Vale, pero nos preguntan si en el caso de una sentencia penal condenatoria al pago de una responsabilidad civil, por ejemplo, 20.000 euros, pero que se haya aceptado ese fraccionamiento de pago, ¿se tiene que incluir la deuda entera? Sí. Bueno, si tú has hecho un fraccionamiento de pago, pero la deuda está completa. Claro, es completa. En el momento en que hay un fraccionamiento, solamente podrás ir metiendo las cantidades que vayan venciendo. El otro no te lo deben aún. La deuda no está vencida mientras esté el pago fraccionado. ¿Vale? Claro. Y en el caso de una comunidad de propietarios, ¿el acuerdo para la inscripción del fichero de un propietario moroso tendría que ser adoptado por la comunidad de propietarios, por la junta de la comunidad? Yo siempre le aconsejo a los compañeros que ya vayan pensando, yo les digo modo RIG, porque claro, es cierto que hasta ahora, como esta plataforma no existía, pues no la utilizábamos. Pero ahora sí que es verdad que tenemos que buscarle la máxima utilidad. La máxima utilidad es incluirlo en los poderes, es incluirlo, como ha dicho el compañero, en la hoja de encargo, es incluirlo en las comunidades de propietarios, autorizar al presidente, igual que se le autoriza que pueda presentar la demanda, que se le autorice a subir la deuda a la plataforma o a reclamarla a través de la plataforma. Todo lo que sea abrir nuestra mente, ir pensando en poder utilizar la plataforma va a ser positivo. Y si nos preguntan si hace más de 5 años que fue firme la sentencia, si se puede incluir. No. Lo cierto es que el plazo máximo de permanencia ahora mismo es 5 años. Si es una persona jurídica, ya os digo, en breve se va a abrir ese plazo hasta 10 años. Ahora, yo os digo que hay un truquillo. Para poder reclamar esas cantidades que ya han pasado más de 5 años desde la sentencia, podemos intentar al menos incluirlo en el fichero por los intereses y las costas. ¿Me entendéis? Si los intereses no los tenéis liquidados, intentar liquidar los intereses y al menos por ahí intentáis meterlos en el fichero o tasar las costas y meterlos por esa vía. Es una posibilidad. ¿La solicitud de inscripción se puede instar por una sociedad profesional o tiene que ser por un letrado persona física? Tiene que ser un letrado persona física que puede pertenecer a una sociedad profesional, pero como hay que entrar con la tarjeta ACA, pues tiene que ser el letrado con su tarjeta. ¿Se pueden subir también decretos firmes de tasación de costas que ya han sido impagadas? Sí, por supuesto. Autos, decretos, sentencias y laudos arbitrales. Perdón, nos dicen, quiero saber si un deudor de mi cliente figura inscrito en el registro de impagados. No existe este apartado, dice. Estoy leyendo ahora sobre la marcha, las que van llegando, perdona. No entiendo muy bien la pregunta, perdón. Dice, consultar si una persona mantiene una deuda inscrita. Hay 3 supuestos, ninguno de los cuales es que haya un contrato vencido y con carácter previo. Perdona, es que estas preguntas, como se entrelazan, se debe referir a uno mayor. Me dice, tengo un despacho especializado en reclamar morosidad de comunidades de propietarios. Actualmente tengo más de 200 deudores que sería interesante incluir en el fichero, pero obviamente a 3 euros por deudor es algo inviable. ¿No hay otro tipo de tarifas para aquellos que aporten un gran número de colaboraciones? Bueno, pues dile que se ponga en contacto con vosotros, ¿no? Comercial, que seguro que se llega a algún tipo de acuerdo, hacer algún bono, alguna gratificación. Así que llamándonos al teléfono que aparece aquí atrás y pidiendo hablar con el departamento comercial, seguramente se va a poder hacer algún bono, algún tipo de negociación. Pues bueno, yo sí que hay muchas preguntas sobre consultas particulares que os trasladaremos por si queréis responderlas directamente, si os parece. Y con esto no sé si queréis hacer alguna otra intervención, alguno de vosotros. No, nada más, Marta, muchas gracias. Sí. Pues muchísimas gracias a los 4. Alfred, Juan, Reyes, Eleazar, yo creo que ha sido un tema, como decíamos al principio, muy interesante, sobre todo como herramienta, ¿no?, para los abogados. Y además también un avance. Yo creo que siempre hay que ir mejorando tanto los servicios de la abogacía, pero en definitiva los servicios al ciudadano. Y yo creo que creemos, ¿no?, desde la abogacía que este es un gran paso, un proyecto además que está evolucionando continuamente, como habéis dicho, ahora se va a ir mejorando todo el sistema y toda la plataforma, con lo cual iremos dando esas posibilidades de negocio y de oportunidades al abogado de ofrecer soluciones al cliente.
Así que muchísimas gracias. Si no tenéis nada más que decir, nos vamos a despedir por hoy y despedimos además en principio el ciclo de este año 2020, que ha sido diferente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, acostumbrados a estas conferencias también presenciales. Bueno, como decís al principio, las tecnologías se han instalado ya, aunque ya estaban, pero estas conferencias online y también presenciales, bueno, pues ya han venido después de este complicado año o diferente año. Esperemos que en el 2021 podamos vernos cara a cara, ¿no?, saludarnos de otra manera como estábamos acostumbrados y sin abandonar esta metodología, pero sí retomar ese contacto personal que yo creo que todos estamos deseando y que estoy segura que en el 2021 podremos llevar a cabo. Así que sin más, a todos vosotros, a todos los asistentes que nos habéis seguido durante todo este año en las conferencias, muchas gracias por vuestra atención. Seguiremos intentando ofreceros temas de interés para el ejercicio profesional. Así que sin más, nos despedimos hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias.